Bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de precálculo. Este es un ejercicio tipo ETS, es de una hipérbola equidistante. El ejercicio dice lo siguiente. Para la función f de x igual a 2 más 9x sobre 4x menos 3, determina: inciso A, el dominio y el rango; inciso B, las asíntotas; inciso C, la intersección con los ejes; inciso D, la monotonía; inciso E, la gráfica; inciso F, la función inversa; y el inciso G, la comprobación de la función inversa. Entonces, para comenzar vamos a calcular el dominio y el rango y al mismo tiempo las asíntotas, ya que este cálculo se puede realizar en un solo paso. Entonces, primero, para la parte del dominio, cuando yo tengo una función de este tipo, que es una función hiperbólica, es decir, donde tengo un polinomio de grado 1 arriba en el numerador y un polinomio de grado 1 también en el denominador, lo que tenemos que hacer en este caso es ver en qué valor de x el denominador se vuelve cero, ya que si nosotros recordamos un poco de álgebra, hay una indeterminación en una función de este tipo cuando el denominador se hace cero. Por lo tanto, necesitamos saber qué valor de x hace que esta parte de aquí abajo se haga cero. Por lo tanto, igualamos el denominador a cero y despejamos para calcular el valor de x. Este menos 3 pasa sumando y finalmente este 4 pasa dividiendo. Por lo tanto, cuando x vale 3 cuartos, el denominador se hace cero y esa es precisamente la asíntota vertical que va a tener nuestra función. ¿Por qué es una asíntota vertical? Porque ese es el valor límite, digamos, que pudiera llegar a tomar. Es decir, se puede acercar mucho a este valor de 3 cuartos, pero nunca lo va a tocar, porque en el momento en el que x toque este valor, la función se indetermina. Entonces, por eso es una asíntota, en este caso vertical. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los números reales. X pertenece a todos los números reales, excepto el 3 cuartos, ya que este es el único valor que hace que toda la función se indetermine. Muy bien, ahora vamos a calcular el rango de la función. Aquí es bueno, importante recordar que f de x es lo mismo que decir y. Entonces y es igual a toda esta parte de acá, la función. Y lo que vamos a hacer en este caso es despejar a x y dejar la función en términos de y. Entonces, este 4x menos 3 pasa de este lado multiplicando, aquí está. Después multiplico 4x por y son 4xy, 3 por y son 3y, entonces me queda 4xy menos 3y, igual a lo que tenía del lado derecho, 2 más 9x. Ahora lo que sigue es pasar todas las x del lado izquierdo. Entonces, este más 9x pasa restando y este menos 3y pasa del otro lado sumando. De este lado podemos factorizar aquí a la x y a la x que está de este lado. Entonces al factorizarla me queda x por 4y para que me dé este valor y x por menos 9 para que me dé este valor de acá. Entonces ya está factorizada la x. Finalmente este 4y menos 9 que está multiplicando la x pasa de este lado dividiendo y me queda una función que ahora está en términos de y. Y lo que va a suceder para calcular el rango es exactamente lo mismo. Hay que recordar que el rango son todos los valores que puede tomar la variable y, o la variable dependiente en este caso, sin que la función se indetermine. Por lo tanto, aquí lo único que va a suceder para que esta función se determine es que el denominador se haga cero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es igualar ese denominador a cero para saber en qué valor de y todo este denominador se hace cero. Entonces despejamos, el 9 pasa sumando y el 4 finalmente pasa dividiendo. Por lo tanto, en y igual a 9 cuartos tenemos ahora una asíntota horizontal. Y es el mismo caso que sucedió en el dominio. Es una asíntota porque y se puede aproximar mucho a este valor, pero nunca lo puede tocar, porque en el momento que y tome este valor, todo este denominador se hace cero y la función se indetermina completamente. Entonces el rango de la función y pertenece a todos los reales excepto el 9 cuartos. Ahora lo que sigue es la intersección con los ejes coordenados. Entonces en este caso, primero, para calcular la intersección con el eje de las y, es decir, el eje de las ordenadas, eso va a suceder cuando x es igual a 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 0, es decir, sustituir todos los valores de x por 0. Entonces me queda 2 más 9 por 0 sobre 4 por 0 menos 3. Entonces aquí 9 por 0 me da 0, 4 por 0 me da 0, por lo tanto me queda 2 sobre 3 negativo, que sería simplemente menos 2 tercios. Entonces hay una intersección con el eje de las y cuando x vale 0 y y vale menos 2 tercios. Ahí está la intersección con el eje de las y. Ahora, de manera similar, la intersección con el eje de las x sucede cuando y vale 0.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar toda la función a 0, ya que hay que recordar que f de x es lo mismo que y, por lo tanto f de x vale 0, que es esto que está acá. Y de aquí vamos a despejar el valor de x. Entonces, este 4x menos 3 pasa multiplicando, 0 por todo esto me da 0. Este 2 que está aquí pasa restando al otro lado y finalmente el 9 pasa dividiendo. Por lo tanto, hay una intersección con el eje de las x, cuando x vale menos 2 novenos y bueno, obviamente y vale 0, porque es una intersección con el eje de las x. Bien, ahora con estos puntos que ya calculamos podemos hacer la gráfica. Simplemente encontramos los dos puntos de intersección, que son estos que están aquí. Se ven muy pequeñitos, pero bueno, aquí están la intersección con el eje de las x y con el eje de las y. Y también encontramos las asíntotas. Aquí tenemos nuestra asíntota vertical y aquí tenemos nuestra asíntota horizontal. Entonces esta es nuestra función hiperbólica. Para calcular la monotonía y ver en qué valores es creciente y en qué valores es decreciente la función, bueno, basta con ver la gráfica que ya hicimos. Si nosotros nos damos cuenta, nos dice que de 3 cuartos hasta infinito, es decir, de este valor hacia acá, la función decrece. Vamos viendo que aquí la función va decreciendo. Y de menos infinito, es decir, desde acá hacia 3 cuartos, es decir, hacia esa misma asíntota vertical, de aquí hasta esta asíntota, también la función decrece. Entonces la función es decreciente en ambos intervalos, tanto de menos infinito a 3 cuartos, que es la asíntota vertical, como de 3 cuartos a infinito. Bien, para finalizar, ahora lo que nos pide es calcular la función inversa. Para calcular la función inversa, lo que tenemos que hacer primero en la función original es cambiar los valores de x por y viceversa, los de y por x. Es decir, que si esta es mi función, ahora al cambiarlos me queda x en lugar de y, es igual a 2 más 9y sobre 4y menos 3. Lo mismo, solo cambiamos los valores de x por y viceversa. Y de esta nueva función vamos a despejar a la variable y. Entonces, este 4y menos 3 pasa de este lado multiplicando. Al multiplicar me queda 4y por x es 4xy y menos 3 por x es menos 3x, igual a lo que tenía ya del lado derecho, 2 más 9y. Ahora despejamos a la variable y, es decir, este 9y va a pasar para acá restando y este menos 3x va a pasar del otro lado sumando. Aquí hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, que es factorizar a la y. Entonces al factorizar me queda y por 4x para que me dé este término y y por menos 9 para que me dé este término de acá arriba. Este 4x menos 9 que está multiplicando a y va a pasar dividiendo de este lado. Y entonces esta ya es mi función inversa. 2 más 3x sobre 4x menos 9. Ahora lo que nos queda es hacer la comprobación de la función inversa, es decir, comprobar que efectivamente existe la función inversa. Para lo cual nosotros tenemos que evaluar que f evaluado en x es igual a la función evaluada en a, y al hacer eso tenemos que cumplir que x es igual a a. Si esto se cumple, estas dos condiciones, entonces podemos afirmar que la función sí tiene una función inversa y que existe, por lo tanto, la función que calculamos. Entonces, la función es esta, es 2 más 9x sobre 4x menos 3, y bueno, al evaluarla en a nos queda 2 más 9a sobre 4a menos 3. De aquí no es más que hacer un poco de álgebra, con esto ya cumplimos la primera parte, falta llegar a esta parte de acá. Entonces, primero, este 4x menos 3 va a pasar de este lado multiplicando y este 4a menos 3 va a pasar de este lado multiplicando. Ya lo tengo aquí. Y hago las multiplicaciones. Esto no es más que la multiplicación de dos binomios del lado izquierdo y del lado derecho. 4a por 2 nos da 8a. 4a por 9x nos da 36ax. Menos 3 por 2 nos da menos 6. Y menos 3 por 9x nos da menos 27x. Del lado derecho, 2 por 4x nos da 8x, 2 por menos 3 nos da menos 6, 9a por 4x nos da 36ax y 9a por menos 3 nos da menos 27a. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es cancelar algunos términos que se repiten. Podemos ver, por ejemplo, aquí que 36xa positivo del lado izquierdo y 36xa positivo del lado derecho los podemos cancelar, ya que si yo lo pasara de este lado pasaría restando y el resultado sería 0. Menos 6 también se puede cancelar con este menos 6. Por lo tanto, nos queda simplemente 8a menos 27x igual a 8x menos 27a. Ahora lo que queda es juntar las x con las x y las a's con las a's.
Entonces este menos 27a pasa de este lado sumando y este menos 27x pasa del otro lado sumando. Y efectuamos la suma. 8a más 27a nos da 35a y 8x más 27x nos da 35x. Finalmente, como tienen el mismo coeficiente, se puede cancelar, ya que es como si yo pasara cualquiera de los dos coeficientes dividiendo hacia el otro lado, pues se va a hacer la unidad, se van a hacer 1. Por lo tanto, podemos afirmar que a es igual a x y con esto también podemos afirmar que efectivamente existe la función inversa que calculamos hace un momento. Y bueno, con esto terminamos este ejercicio tipo ETS de precálculo.